El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarle. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Vamos, queridos hermanos, a intentar comprender cómo el evangelista Mateo quería que se comprendiera su mensaje acerca del bautismo del Señor. Porque una cosa es cómo lo transmite Marcos, cómo lo transmite Lucas, cómo lo transmite Juan, cómo lo transmite Mateo, y otra es cómo lo hemos entendido ya nosotros con una reflexión posterior venida de los santos padres o de los teólogos de la Edad Media o de la reflexión teológica actual. Pero sí es importante descubrir cuál era el sentido que le daba la comunidad a la que el evangelista San Mateo le había transmitido este pasaje. San Mateo dice que Jesús le pide a Juan que lo bautice. No lo dice así Marcos, solo dice Mateo. Y Juan se resiste a bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti, si tú eres el que tienes que bautizarme a mí? Es que en la cabeza o en el pensamiento del bautista, pues no cabía que el Mesías quisiera ser bautizado. El bautismo es morir. El bautismo de Juan es morir al pasado pecador, al pasado injusto. ¿Cómo el Mesías va a morir a un pasado injusto si no tiene un pasado injusto? Es el totalmente limpio. En eso acierta Juan. Jesús no tiene pecado. No ha sido cómplice ni ejecutor de las injusticias. No tiene un pasado pecador. Pero Jesús dice que no es lo que Juan tiene en la cabeza. Lo que hay que hacer no realizar el plan de Juan, sino el plan de Dios. En el plan de Juan, el Mesías es el soberano que está por encima de los demás. En el plan de Dios, el Mesías es el hombre que se hace hermano de sus hermanos. En el plan de Juan, el Mesías es aquel que viene con toda su fuerza, con todo su poder. Viene a aplicar el día de la ira del Señor. Pero en el plan de Dios, el Mesías es la presencia de Dios en la tierra. Su rostro misericordioso, su brazo misericordioso. El Mesías es la ternura de Dios. Por eso, Juan, no es tu plan el que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir el plan de Dios. Para los que se bautizaban con Juan,
Ese bautismo simbolizaba la muerte a su pasado pecador. El bautismo de Juan para Jesús es la aceptación también de la muerte, pero no de un pasado pecador. La aceptación de su muerte en el futuro para el perdón de los pecadores. Es decir, en el bautismo de Juan Jesús acepta dar la vida, si es preciso morir, por el bien de sus hermanos. A Jesús no le basta con que se sea justo. Hay que estar dispuesto a dar la vida por los demás. No es suficiente con ser justo. Hay que vivir la vida para los demás. No es suficiente con vivir una justicia. Hay que vivir la solidaridad con los demás. Por eso Juan bautiza con agua. El agua es aquello que limpia por fuera. Pero Jesús es el que va a bautizar por dentro, con Espíritu Santo. No se trata de cambiar por fuera. Es el Espíritu el que transforma al hombre desde dentro y le da la fuerza para que pueda vivir cada día de su vida, amando a sus hermanos hasta dar la vida. Por eso en el bautismo de Juan, Jesús acepta su muerte por el bien de sus hermanos. No acepta solo vivir la justicia, quiere vivir el amor hasta las últimas consecuencias, como puede ser la muerte. ¿Y qué sucede cuando un hombre o una mujer como Jesús también son capaces de decidirse a vivir la vida amando a los demás hasta las últimas consecuencias? Que el cielo se abre. Por eso cuando Jesús sale del agua, que simboliza ir más allá del bautismo de Juan, ir más allá de la justicia y emprender un camino de verdadero y auténtico amor, el cielo se abre. Dios no puede dejar su cielo cerrado cuando hay un hombre o una mujer que están dispuestos a amar hasta las últimas consecuencias. En otras palabras, cuando tú, cuando yo, cuando cualquiera de nosotros somos capaces de decir, a partir de hoy voy a vivir mi vida viviendo el mandamiento del amor, y si eso implica dar la vida, lo voy a hacer, entonces el cielo se nos abre para nosotros. Así lo entendían las comunidades primitivas a quien San Mateo les escribió el Evangelio. Por eso, bueno, vamos a vivir amando. Pero amar de esta forma, amar de esta manera, atreverse a amar de verdad hasta dar la vida, tiene que ser obra del Espíritu. Con nuestras propias fuerzas no lo conseguimos, no lo logramos. Somos cobardes, tímidos, miedosos, nos paralizamos. Pero es el Espíritu el que nos capacita y nos da fuerza para llevar a cabo ese proyecto de amor. Tú tienes que decidirlo. Tienes que aceptar vivir la vida hasta las últimas consecuencias sirviendo a tus hermanos. Y entonces el cielo se abre para ti y el Espíritu desciende sobre ti. Dice el Evangelio, en figura como de paloma, porque es el simbolismo del Espíritu creador del libro del Génesis, el Espíritu que sobrevolaba la superficie de las aguas. Por eso cuando aquí se dice que el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús, pues está diciendo que Jesús es el hombre nuevo, el primer hombre nuevo de la nueva creación, de la nueva humanidad. Hay una nueva humanidad que comienza con Jesús, donde los hombres no se contentan con ser justos, sino deciden vivir la vida amando a los demás hasta las últimas consecuencias. Y cuando dice que el Espíritu desciende sobre Jesús y se posa sobre él, está recordando la figura que en la cultura hebrea se entendía como el amor que la paloma le tiene a su nido. Nosotros decimos en nuestro lenguaje, me siento como un pez en el agua para simbolizar
que nos sentimos plenos, contentos, a gustos en nuestro ambiente. El pez se siente feliz en su ambiente, que es el agua. El espíritu, la paloma se siente feliz en su nido. El espíritu se siente feliz en Jesús. El espíritu ha encontrado en Jesús un hombre que va a amar hasta las últimas consecuencias. Por eso el espíritu encuentra en ti una morada, el espíritu encuentra en ti un corazón que se convierte en su nido cuando tú eres capaz de vivir la vida amando. Y entonces se oyó una voz, la voz que decía: tú eres mi hijo, en ti me complazco. Porque cuando un hombre o una mujer están dispuestos a amar hasta dar la vida como Jesús, entonces se convierten en hijos amados del Padre. Lo explico. No es que no seamos hijos, claro que somos sus hijos, pero sucede algo más o menos como los papás que saben que este es su hijo, y es su hijo que ha crecido a su lado. Pero cuando ese muchacho, su hijo, hace algo positivo, bueno, que les hace a ustedes sentirse orgullosos, entonces ustedes le dan un abrazo y le dicen: este es mi hijo. ¿Que antes no lo era? Claro que lo era, pero ustedes están manifestando su beneplácito, su gusto, su orgullo. Y pueden decir: este es mi hijo, porque está haciendo lo que tenía que hacer, está viviendo como tenía que vivir, porque se convierte en nuestro orgullo, porque su vida es lo que nosotros esperábamos de él. Así hace el Padre. Cuando nosotros nos decidimos a vivir la vida como Jesús, entonces Él se siente orgulloso de nosotros. Me atrevo a decir, puede resultar escandaloso y quizás necesitemos un poco más de tiempo para entrar en una reflexión como esta, pero hemos frustrado la paternidad de Dios. Porque para que un padre se realice en su paternidad, no es suficiente con que tenga hijos. Es necesario que esos hijos sean libres, plenos, felices, auténticos, justos, veraces, solidarios, hermanos de sus hermanos, buenos. Un papá que tiene 3 hijos y uno se droga, el otro es vago, el otro se alcoholiza. Es un papá que tiene una paternidad frustrada y de repente le pasa lo mismo a Dios. También Dios a veces vive una frustración como padre, porque nosotros no somos esos hijos que Él está esperando. Pero cuando nosotros nos decidimos a asumir el estilo de vida de Jesús, entonces el Padre se siente feliz, pleno, orgulloso y dice: este es mi hijo. Cuando nosotros en nuestra vida vivimos para los demás y no solo para nosotros mismos, entonces el Padre nos dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Para no ser pesimista, tengo que admitir que también hay en el mundo hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, de quien creo que el Padre todos los días se acerca para darles un abrazo y decirles: estoy orgulloso del hijo que eres.
para ser realista, creo que en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, sí hay hijos e hijas que todos los días el Señor abraza y les dice, eres mi hijo, mi hija, porque haces cosas no solo para ti, sino para el bien de los demás. Pero quizás hay muchos, habemos muchos, que el Señor, de quien el Señor está esperando, que asumamos el estilo de vida de su Hijo para poder experimentar su abrazo, su ternura y sentirnos realmente hijos amados. Que nuestro bautismo, queridos hermanos, nos enseñe a vivir la vida para los demás para que el cielo quede abierto para nosotros. Que nuestro bautismo nos ayude a vivir la vida amando a los demás hasta las últimas consecuencias para que el Espíritu encuentre en nosotros un papá, una mamá, un hijo, una hija, un abuelo, una abuela, un joven, un adolescente en el cual se sienta a gusto. Que nuestro bautismo nos ayude a entender que tenemos que vivir amando a todos y siempre para que entonces podamos experimentar cada día el abrazo y la voz de Dios que nos dice, fulano, sutano, perengano, eres mi hijo amado, de quien yo me complazco, de quien yo me siento orgulloso, porque estás viviendo la vida para los demás como mi hijo Jesús. Ahí está el camino, ahí está la verdad y ahí está la vida verdadera.